¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su espacio de confianza para lo terrorífico, lo macabro, lo espeluznante, lo que no tiene explicación, lo paranormal. Soy Filiberto Sánchez Valencia. Están en el umbral del miedo y les agradezco a todas y a todos por sus historias. Hoy es lunes de historias verdaderas. Lunes porque el viernes tuvimos algunas complicaciones y no pudimos subir el episodio, pero está aquí. Y esta semana tenemos otros 2 episodios aparte de este. El miércoles, como siempre, y el viernes otra vez. Así es que disfruten mucho. Gracias a todo el crew del Umbral del Miedo, a Roberto, a Tsiri, a Su, a Ivette y a Sandy. Pero muchas más gracias a ustedes por acompañarnos. Disfruten las historias. Mi hija va en el asiento trasero. Dicen que el dolor de perder un hijo no se supera jamás, que el tiempo no cura nada, solo te enseña a fingir que puedes seguir respirando. Yo lo intenté, pero cada noche, cuando enciendo el motor de mi coche, ella vuelve. Era una tarde normal de octubre, el cielo estaba rojo, como si el sol se estuviera a punto de pudrirse. Íbamos de regreso a casa. En Tijuana, mi niña dormía en el asiento trasero, abrazada a su muñeca. Tenía apenas 8 años. Recuerdo que sonaba esa canción que le gustaba tanto, de Taylor Swift, y luego el impacto. Desperté entre el olor a gasolina y el humo. El parabrisas estaba hecho trizas y mi cabeza sangraba. La busqué. ¡Mi niña!, grité. Pero solo encontré su muñeca partida en 2 y un silencio tan espeso que me dolía en el pecho. Dicen que el alma de los niños no se queda, que los ángeles los llevan. Mentira. La mía se quedó, o algo que se parece a ella, y no para protegerme. La primera vez fue una semana después. Manejaba de noche, solo, cuando el espejo retrovisor se empañó, y allí estaba ella. Su carita pálida, el cabello húmedo pegado a la frente, los ojos abiertos fijos en mí. No dijo nada, solo me miró. Y entonces escuché su voz. ¿Por qué no frenaste, papá? Así, susurrando como si aún estuviera viva. Desde entonces, cada noche la veo en el asiento trasero. A veces lleva la misma ropa de aquel día. A veces está cubierta de lodo con la cabeza ladeada, como si aún tuviera el cuello roto. Y cuando paso por esa curva maldita, el aire se vuelve pesado, las luces del tablero parpadean y escucho su risa de nuevo. He intentado de todo. Intenté vender el coche, lo lavé, lo bendije, quemé el incienso adentro, recé hasta que me quedé sin voz, pero siempre vuelve. Cada vez que abro la puerta del garaje, la radio se enciende sola y su canción suena otra vez, distorsionada, como si lo estuviera cantando desde el fondo del lago. No sé si es culpa o castigo, pero sé que no está en paz. Y sé que no me dejará hasta que me lleve con ella. A veces cuando manejo de madrugada la escucho respirar detrás de mí y entonces su voz me acaricia en el oído. Ya casi, papá. Solo una curva más. El resto no lo recuerdo. Solo el sonido del metal, el grito, el golpe seco, el olor a gasolina y tierra mojada. Dicen que a veces los fantasmas no son ellos. Somos nosotros, los que no sabemos morir. La mujer de los departamentos del Arenal. Tenía 7 años.
quizás 6. En ese entonces vivíamos en unos departamentos viejos, allá por el Arenal, donde las noches parecían durar más de lo normal. Aquel lugar era una especie de hotel que habían adaptado con cuartos para rentar. Mi mamá conocía al encargado, así que nos dejaron vivir ahí por una temporada y una renta baja. Después de que mis padres se separaron, nos quedamos en uno de esos cuartos. Yo dormía en el de la derecha y mi hermano en el de al lado. Con el tiempo, convertimos uno de esos cuartos en un cuarto de juegos, aunque algo en el ambiente nunca se sintió del todo bien. Era extraño. Era un cuarto donde hacía un calor insoportable, como si algo se hirviera dentro. Y en el otro, donde nos quedábamos, el aire era helado, un frío que a veces calaba hasta los huesos. Esa diferencia de temperatura nunca tuvo sentido, pero lo peor vino después. Cuando mi mamá salía a trabajar los fines de semana, yo me quedaba solo. Tenía mi consola, mis caricaturas y me entretenía jugando hasta quedarme dormido. Una de esas tardes, mientras jugaba, escuché cómo la puerta de mi cuarto se abría despacio. El chirrido fue largo, casi intencionado. Pensé que era mi hermano, así que la cerré y seguí jugando. Pero después escuché 3 golpes suaves. Tac, tac, tac. Al salir, no había nadie. Bajé a preguntar si alguien había subido, pero todos me dijeron que no. Volví al cuarto. Esta vez puse el seguro. Pasaron apenas unos minutos cuando escuché el clic del seguro soltándose, solo, como si alguien desde adentro lo hubiera girado. El sonido me heló la sangre. Fui hacia la puerta y justo en ese instante las luces de la cocina se encendieron solas. Todo el pasillo se iluminó de golpe. Volví corriendo a mi cama. Subí el volumen de la tele para no escuchar nada más, pero el ambiente se volvió denso, espeso, como si algo invisible estuviera ahí conmigo. Entonces decidí dejar la puerta abierta solo para comprobar que no pasaba nada. Al menos no pasó al principio. Me fui al otro cuarto, el de mi hermano, desde donde alcanzaba a ver directo hacia la cocina, y fue entonces cuando la vi. Una figura femenina cruzó lentamente frente a la puerta de la entrada. Alta, altísima, casi de 2 metros. Llevaba un vestido blanco largo que arrastraba por el suelo. No caminaba, flotaba. Su rostro era sombrío, una mancha pero sin rasgos. Lo más perturbador fue que volteó hacia mí. Su cabeza se giró con un movimiento antinatural, como si no tuviera huesos en el cuello. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. El corazón me golpeteaba el pecho con una fuerza brutal. Y de pronto, la figura desapareció. No entró ni salió por ninguna parte. Solo se desvaneció en el aire. Sentí que la habitación se apagaba. Las luces comenzaron a tintinear hasta que todo se quedó en penumbra. El calor sofocante del cuarto desapareció y un frío glacial tomó su lugar. No aguanté más. Salí corriendo, bajé las escaleras y me fui con los vecinos. Tratando de distraerme, me puse a jugar con ellos afuera,
Cuando volteé hacia arriba a la ventana del baño, esa que tenía una pequeña rendija apenas lo suficiente para ver una parte del interior, y ahí estaba otra vez, una silueta femenina mirándome desde adentro. Su piel parecía traslúcida, como si estuviera hecha de humo blanco. No se movía, no parpadeaba, solo me observaba. Uno de los niños volteó y me dijo: «Oye, ¿quién es esa señora?». Y cuando le dije que la figura desapareció frente a mí, todos subimos corriendo. Pero al entrar, la puerta estaba cerrada. Puertas, ventanas, candados, nadie había podido entrar ni salir. Yo no tenía explicación para ello. Llegó mi mamá y esa tarde abrió todo como si nada. Nosotros nos fuimos de ahí y el edificio se fue quedando vacío. El departamento 2, el mismo donde todo comenzó para mí, quedó completamente abandonado. Las ventanas rotas, el yeso del techo se desprendió y el aire ahí adentro huele a humedad y a óxido. Hoy los pocos que viven cerca aseguran de vez en cuando que ven a una mujer vestida de novia, caminando por el pasillo en ruinas. Su reflejo se asoma entre los vidrios rotos y algunos dicen que si pasas por ahí después de cierta hora, la escucharás intentando abrir tu puerta. Una y otra vez. Porque aparentemente ella se quiere ir con alguien y llegar a su casa. El otro Abelito. Yo antes, cuando era niño, salí a pasar mis vacaciones en un rancho escondido allá en la sierra de Tamazula, Durango. Un lugar pequeño llamado San José. Apenas unas 7 u 8 casas, pero todas llenas de familias. Tías, primos, sobrinos, todos conocidos, todos parte del mismo linaje. Un ranchito apartado cubierto por cerros y por historias que se contaban a caer la noche. Decían que en esos cerros pasaban cosas raras, ruidos sin sentido, perros que le ladraban al vacío, sombras que caminaban entre los matorrales. Yo no creía mucho eso, hasta que me tocó vivirlo. Era una tarde de verano. Las crías de las chivas de mi tío se salieron del corral y se fueron al monte. Tendrían unas 5, quizás 8 cabritas. Así que mis hermanos, mis primos y yo nos fuimos detrás de ellas. Íbamos entre risas, gritos, ramas rompiéndose bajo los pies, nada fuera de lo común, hasta que una de las chivitas se me escapó, más lejos que las demás. Me separé del grupo para alcanzarla. El sol ya bajaba un poco y el monte se sentía pesado. Y con ese silencio raro que tiene la sierra cuando el día empieza a morir, después de un rato, la vi detenerse entre los árboles. Y pensé, por fin la atrapé. Pero cuando me acerqué noté que alguien más ya la tenía en las manos. Era mi primo Abelito. Él estaba ahí, sosteniendo la chivita con ambas manos, callado, mirándome fijamente. No dijo una palabra, solo me veía. Y yo me quedé inmóvil, sorprendido, pero tranquilo al reconocerlo. Pensé, qué raro, si venía solo, ¿en qué momento llegó él hasta acá?
Fue entonces cuando escuché un chiflido detrás de mí. Un silbido claro proveniente de la dirección de la casa de mi tía. Volteé y allí estaba Belito, mi primo, el mismo que tenía enfrente segundos atrás, pero ahora llamándome desde lejos, con una sonrisa. Me quedé helado. Giré otra vez hacia donde estaba la chivita y ya no había nadie. Solo el animal, quieto, demasiado quieto, mirándome como si entendiera algo que yo no. En ese momento sentí una sensación extraña, como si algo me recorriera la cara, una presión rara. No supe qué hacer, solo tomé a la chivita y me eché a correr sin mirar atrás. Cuando llegué con los demás, Abelito me miró confundido. Yo no supe qué decirle, solo le di el animal y me quedé callado. Esa noche no pude dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen, la del otro Abelito mirándome en silencio entre los árboles, con esa mirada vacía. Han pasado los años y hoy, cada que vuelvo a Tamazula, paso frente al monte donde vi eso, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, hay algo en mi interior que me dice que no fue así. Yo creo que la sierra guarda cosas que toman forma, a veces incluso la de alguien que ya conoces. Y es que en los rincones más apartados de México, entre montes, ríos y polvo viejo, las sombras adoptan rostros que amamos, rostros que reconocemos, rostros que no olvidamos, solo para recordarnos que no todo lo que creemos saber pertenece a este mundo. Quiero agradecer particularmente a la persona que nos hizo llegar esta historia. Tenemos 2 historias más de él por contar, pero serán para próximos episodios. Al profesor Antonio Adaya, a quien le mando saludos especiales, por supuesto. Muchas gracias por confiar en nuestro espacio. Recuerden, las historias reales, los episodios de historias reales son gracias a ustedes. De todo corazón les agradezco y ojalá nos sigan teniendo esta confianza. Un abrazo y recuerden que están en el umbral del miedo. Eva, la bruja que se llevó a mi hermano. Corrían los años 80. Yo era un adolescente y tenía a mi siempre fiel hermano. Él era un hombre alegre, trabajador, carismático. Tenía un don especial para enamorar a las muchachas. Eso definitivamente nadie lo negaba. Era de esos hombres que caminaban por la calle y las mujeres volteaban a mirarlo. Pero entre todas esas mujeres que pasaron por su vida, hubo una que lo marcó para siempre. Eva, una muchacha de Tepetlixpan. Dicen, la verdad es que yo recuerdo poco, pero que era guapa. Tenía una piel agradable, ojos negros y una voz suave que hipnotizaba. Pero detrás de esa mirada se escondía algo más. Un aire pesado. Un misterio que pocos se atrevían a nombrar. Con el tiempo mi hermano cambió. Se volvió más callado, más serio. Eva le dijo: si no eres para mí, no serás para nadie.
La verdad, yo no entendía del todo lo que eso significaba. Pensé que eran cosas de enamorados, palabras dichas con coraje o con despecho. Mi hermano murió a sus apenas 24 años, sin señales de enfermedad, sin golpes, sin explicación alguna. Simplemente se fue. Desde entonces nada volvió a ser igual. Pasaron los años. Yo crecí, pero nunca pude olvidar. Y he vuelto a Tepetlixpa. Quiero encontrar a Eva. Quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Las veces que he ido a investigar en el mercado, en la iglesia, en algunas casas, negocios, cantinas, nadie conoce a ninguna Eva con esas características. Nadie recuerda a una mujer así, como si nunca hubiera existido. Un día fui al panteón donde estaba enterrado mi hermano. El sol comenzaba a bajar y el aire olía a tierra húmeda. Caminé entre las tumbas hasta llegar a su sepulcro. Me quedé ahí, en silencio, observando. Y fue entonces cuando la vi. Una figura inclinada frente a la tumba de mi hermano. No la escuché llegar, no sé de dónde salió. Solo estaba ahí, quieta, mirando la lápida con el rostro cubierto. Sentí que el corazón se me detenía. Avancé unos pasos, pero cuando parpadeé ya no estaba. No había nadie. Ni huellas, ni sombras, ni sonido. Solo el viento moviendo las flores secas y ese silencio espeso que pesa más que la muerte misma. Mi hermano tenía toda una vida por delante y yo siento que ella se lo arrebató. No voy a dejar de volver a Tepetlixpa. Quiero encontrarla. Me pregunto una y otra vez, ¿por qué nadie la recuerda? ¿Por qué nadie ha oído de esa persona, de esa mujer con esas características físicas? Pienso que quizás Eva nunca fue una mujer, sino algo más. Algo que vino a reclamar algo que no era suyo. Algo que tomó el alma de mi hermano. A veces me quedo ahí, frente a su tumba, hablándole, diciéndole que no he parado de buscar, de intentar hacer lo posible por saber qué fue lo que pasó. Si algún día encuentro a esta mujer, si algún día me cruzo con Eva, le diré todo el mal que hizo por arrebatarme a mi hermano, por romperme el alma. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, como El Umbral del Miedo, y suscríbete si no lo has hecho aquí en YouTube, o síguenos si no lo has hecho en Spotify. Nos vemos el miércoles.